se me oye porque suelo tener el timbre de voz un poco bajo. Muy bien. ¿Se me oye bien? Vale, pues adelante. Yo estoy aquí en nombre de la Comisión de la Verdad, como representante, como miembro de la Junta Directiva, y en nombre de la Comisión os quiero dar las gracias a todos por estar aquí, por haber decidido acompañarnos esta tarde. Muchas gracias. Y bueno, antes de comenzar con la programación de esta tarde, os quiero comentar o informar de dos cosas. La Comisión quiere que os informe. La primera es que ya hemos comenzado la campaña de búsqueda de financiación para el memorial que tenemos proyectado hacer en el cementerio de San Sebastián de los Reyes. Es un memorial en recuerdo y homenaje a los 32 vecinos de San Sebastián de los Reyes que fueron fusilados al acabar la Guerra Civil. 25 fueron fusilados en las tapias del cementerio parroquial de Colmenar Viejo y 7 en el cementerio del Este de Madrid. Entonces, con este fin de recaudar fondos para este proyecto, hemos preparado unos bonos de ayuda que está en la pantalla, veis la proyección de cómo son. Estos bonos tienen un precio de 5 euros y con ellos podréis colaborar económicamente a este proyecto. Los tienen mis compañeros a la salida, hay unas mesas con los libros como hacemos habitualmente y mis compañeras y compañeros tienen los bonos. Por otra parte, estamos trabajando, ya tenemos puesta en marcha la organización de un festival benéfico con el mismo objeto de recaudar fondos. Hemos solicitado la colaboración a todos los artistas que han participado en los Jueves de la Memoria a lo largo de estos últimos años. Entonces, ya hemos recibido la comunicación afirmativa de 11 de estos artistas que están dispuestos a colaborar en este festival. Entonces, habrá una fila cero para las personas que quieran colaborar y no puedan asistir al festival. La segunda cosa que os quiero comentar o que queremos deciros es emplazaros a otro Jueves de la Memoria el día 18 de noviembre en la Biblioteca Municipal Marcos Ana. Allí se presentará el proyecto Botones de Nácar contra el olvido. Es un homenaje a los docentes de todos los niveles educativos que ejercieron su profesión durante la época de la República, durante los años de la República, y que fueron víctimas mortales de la represión ejercida por los sublevados en el 18 de julio del 36. Son cerca de 1 millar de nombres silenciados durante muchos años, condenados a muerte con juicio sumarísimo o sin él, por defender una nueva enseñanza moderna, libre, laica, solidaria e igualitaria. Este proyecto incluye también una exposición fotográfica que se expondrá en el vestíbulo de la biblioteca y bueno, pues nos gustaría mucho que fueseis a visitarlo, contar con vuestra presencia, porque es un proyecto pues también interesante y será muy interesante visitar la exposición fotográfica. Entonces, bueno, pues en relación a esto, os quiero decir sobre el memorial, tenemos ya recaudados unos 6.500 euros para llevar a cabo el memorial. Y bueno, pues ya con esto, y otra cosa también que os quiero emplazar es a un certamen que tenemos, que sabéis que lo hacemos todos los años, un certamen literario con tema
de la memoria democrática. Entonces, este certamen, para los que os hayáis animado a escribir algo, estéis ahí decidiendo, termina mañana el plazo de presentación. Entonces, es importante que os lo diga justo ahora, porque para, bueno, por las prisas de última hora, que no se os olvide presentarlo. Y ya dicho esto, vamos a hablar un poco, os voy a hablar un poco de del programa de hoy. El programa de hoy es fundamentalmente pues presentaros la representación teatral de la obra Malditas de Dios del dramaturgo Miguel Valiente. La temática de esta obra gira en torno a los abusos, violaciones de los derechos humanos, humillaciones y torturas que sufrieron miles de mujeres jóvenes. Sufrieron todo esto en los centros de internamiento del Patronato de Protección a la Mujer. Estas mujeres eran muy jóvenes porque el patronato tenía su custodia hasta que cumplían los 25 años, pero había algunas de ellas que ingresaron con menos de 15 años, o sea que eran casi unas niñas. Entonces nos acompaña Consuelo García del CIE Guerra, está aquí con nosotros, que participará bueno, pues en el coloquio posterior. Consuelo es autora de numerosos libros y artículos en los que denuncia esta negra y esta desconocida etapa de nuestra historia. Buenas tardes, Consuelo. Como cuestión previa, se impone, creo que es necesario hacer una breve semblanza o reseña de Consuelo. Consuelo es, en primer lugar, es una superviviente de aquellos centros del horror, reformatorios franquistas donde sucumbieron tantas jóvenes. Un alto porcentaje de ellas terminaron en centros psiquiátricos, en manicomios, y otras muchas se quitaron la vida pues por los horrores que allí vivían y no les quedó más remedio, o sea, tomaron esa decisión. Entonces, Consuelo fue encerrada por sus padres por rebelde. Pongo rebelde entre comillas porque, bueno, pues es un concepto, bueno, rebelde, que ahora mismo no encajaría en los esquemas que tenemos nosotros, en nuestra época, digo. Entonces, Consuelo, además de ser superviviente, es escritora y es investigadora y es activista. Fue liberada, permaneció en un centro de reclusión del patronato como unos 2 años y fue liberada en 1976. Entonces, a su liberación colaboró en revistas como Bajo Blanco, Ozono y El Viejo Topo. Durante años tuvo una actividad empresarial, pero a partir del 2010 decide dedicarse exclusivamente a esta importante tarea y necesaria tarea literaria, que es investigar y escribir, dar a conocer el fruto de sus investigaciones. En 2012 publicó Las desterradas hijas de Eva, obra que sacó a la luz los horrores y los abusos de todo tipo, violaciones de derechos humanos, robos de bebés, torturas y vejaciones que sufrían las reclusas. Desde entonces ha escrito un buen número de libros y otras publicaciones, fruto, como digo, de su importante trabajo de investigación, buceando en los archivos y ficheros del Patronato de Protección a la Mujer. Esta tarea ha sido una tarea ardua y difícil, no exenta de trabas y dificultades. La dificultad, para mi gusto, la más frustrante, es que ha sido encontrarse con la destrucción premeditada de todos estos archivos o de mucha parte de estos ficheros.
Entonces estos ficheros se destruían, pues primero porque no importaban a nadie la vida de estas mujeres y lo que pasaron dentro de estos centros de reclusión no importaba a nadie, pues porque, bueno, sus familias por distintas razones no se interesaban y tampoco importaba a ningún estamento institucional y sobre todo yo creo, por lo que he leído, es que había como bastantes intereses en que no se supiera lo que allí pasaba, lo que allí estaba sucediendo. Y vamos, baste pensar en que aquí esto fue como una tapadera del robo de niños, que se produjeron muchos en nuestro país en esta época. Entonces, en todas estas obras que ha escrito y ha publicado Consuelo, se han inspirado pues, varios documentales y también se ha inspirado la obra Malditas de Dios, que vamos a presenciar a continuación. Entonces, hablando ya un poco más de la obra, el dramaturgo Miguel Vicente denuncia en Malditas de Dios todos estos horrores que os comento que vivían las jóvenes recluidas contra su voluntad, siempre contra su voluntad. Creo que hubo algunos casos en que ellas pedían estar internadas, pues no sé por qué razones tendrían, pero me imagino que no era una situación buena la que vivían en sus familias y demás. Entonces, Valiente denuncia también en esta obra la injusticia institucional, política y social cometida contra estas jóvenes, contra estas mujeres a las que el objetivo era reeducarlas a las jóvenes, a las mujeres caídas y a las que estaban en peligro de caer. Son términos utilizados pues por la administración o los poderes públicos entonces para llevarlas, internarlas en estos centros. La obra tiene una estructura de docudrama. Entonces nos muestra, además de las condiciones carcelarias en que vivían las mujeres, nos muestra los motivos por los que son internadas, los criterios psicológicos que justifican estos internamientos, la evolución del comportamiento de las jóvenes en los centros y los motivos por los cuales son derivadas al psiquiátrico. Todo ello, a la vista de las publicaciones de Consuelo, se realiza sin un rigor profesional, institucional y político. Y realmente con una falta absoluta de ética profesional por parte de los estamentos implicados. Por ejemplo, se las podía internar por mala relación con sus padres, criterio totalmente discutible. Se las podía también internar por embarazo. Muchas iban embarazadas y algunas, no sé en qué porcentaje, a lo mejor Consuelo nos lo puede decir, eran embarazos procedentes derivados de violaciones y a veces por familiares, incluso por su propio padre. Y bueno, pues temas también de lo que se culpabiliza a las chicas y con el mismo... hay que ponerlo en cuestión exactamente igual que lo de el mal comportamiento, ¿no? Que era la mala relación con los padres. Y el criterio psicológico que se esgrime, por lo que he leído en algunas publicaciones de Consuelo, psicológicamente se apoyan en que tienen debilidad mental, que bueno, pues sería una cuestión de peso entonces, pero ahora mismo no sé si tiene mucha consistencia profesional eso. Y los criterios por los que sean trasladadas al manicomio
pues son porque no tenían voluntad de corregir su comportamiento, de enmendarse en cómo se comportaban. Entonces esto realmente eran jóvenes contestatarias, jóvenes rebeldes, no se conformaban y claro, si les estaban obligando a hacer cosas que no querían, se rebelaban más todavía. Con lo cual ese criterio de que no tenían voluntad de mejorar su comportamiento, a quien molestaba de verdad era a los que estaban al frente de estas instituciones, porque sabían que se iban a enfrentar o se iban a seguir enfrentando con chicas que no iba a ser fácil meterlas en vereda como ellos querían, iban a ser difíciles de someter, y entonces decían, las mandamos al manicomio, que allí las manejan mejor. Entonces, otro criterio era lo que llamaban el gran mal, y el gran mal eran ataques epilépticos. Yo no sé si serían ataques, o sea, enfermedad en sí, o serían pues llevar al extremo al máximo su protesta, su rechazo a la situación que vivían. Entonces, bueno, todas estas cosas yo traigo como ejemplo, pues aquí un libro que yo lo he leído hace poco, es creo que la última publicación de Consuelo, es muy interesante, es las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer. Toda esta obra de Consuelo García del Cid no solo es un acto de valentía, es una obra imprescindible para que conozcamos nuestra historia olvidada. Bueno, yo mejor que olvidada prefiero decir historia no conocida, porque ha sido ferramente ocultada. Esta historia, pues como muchas otras de todo el periodo franquista, ¿no? Es imprescindible para que recuperemos nuestra memoria histórica, de la cual este es un capítulo muy oscuro, pero muy importante por lo terrible que ha sido para las mujeres, fundamentalmente para las que lo sufrieron en primera persona, pero también para todas nosotras, para todas las españolas, que teníamos que responder al modelo que propugnaba el nacionalcatolicismo. Teníamos que ser obedientes, recatadas, sumisas y calladas. Y bueno, pues esto es así como una pincelada de lo que recoge la obra. Entonces, yo ya me voy a callar y vamos a dar paso a la representación de la obra de teatro, tras la cual habrá un coloquio en el que participarán, además de Consuelo García del Cid Guerra, participarán algunas de las personas, actores o actrices de la obra. Y bueno, pues en este coloquio podéis opinar, podéis preguntar, solicitar información, porque una vez que uno se mete en este tema surgen muchísimas preguntas y bueno, pues nada más. Esperamos que os guste y muchas gracias a todos. Señoras, señores, les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y les recordamos que no está permitida la realización de fotografías, así como la grabación y filmación del espectáculo.
existía una figura que se llamaban las celadoras o guardianas de la moral, que eran unas mujeres que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia, porque el patronato dependía del Ministerio de Justicia, para este patronato. Estas oposiciones solo se solicitaban dos requisitos: ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable. En ese momento eran funcionarias del patronato, pero no eran monjas, eran mujeres. Entonces estas mujeres se paseaban por lo que llamaban zonas de conflicto. Centro de las ciudades, discotecas, clubs, bailes, cines, coches, bares. Y en el momento que veían una menor, estamos hablando cuando la mayoría de edad era los 21 años, en el momento que veían una menor pues dándose un morreo en la última fila de un cine, o con minifalda en horario escolar, o fumando por la calle o lo que fuera, llamaban a la policía. La policía detenía, esposaba sin leer los derechos y se las llevaba a un lugar llamado COC, Centro de Observación y Clasificación, que era como la comisaría encubierta del patronato, porque el patronato fue un sistema penitenciario oculto para mujeres menores de edad. En ese lugar COC estaban una semana en observación, en celdas como las presas, comiendo con cubiertos de plástico, y ahí se les hacía un examen ginecológico. La que era virgen constaba como completa en su expediente y la que no lo era como incompleta. Ellos tenían 2 sellos de goma. Esto funcionó hasta el año 1985, sin que nadie absolutamente hiciera nada, después de 10 años de muerto el dictador, ¿no? Y quien asume el traspaso de funciones del patronato en el año 85 es el gobierno socialista, Felipe González, el que estaba modernizando y cambiando España, ¿no? Mientras España tenía tantísima prisa por legalizar el porno, los bingos, todas en pelotas en el cine y tal y cual, resulta que existían decenas de miles de adolescentes encerradas en reformatorios del patronato, entre las que estaba yo. Hola, buenas, Consuelo. Te conozco cuando hice la conferencia del Círculo de Bellas Artes, Maribel. Me dejaste impactada, tan impactada que sí, tan impactada me dejaste, porque yo he sido una mujer en defensa de los derechos de las mujeres, no había conocido hasta que tú no hablaste, y yo quisiera que lo volvieras a repetir, porque fue tan directo, tan importante. Yo creo que para mí, para mi nieta que iba conmigo con 16 años, ella se le ha quedado grabada toda la situación y muchas veces me ha dicho qué valiente fue esa mujer y te tengo que dar las gracias porque ha sacado a la luz algo que nadie había sacado. Sí, eso es verdad. De hecho, me tuve que comer amenazas de muerte en el año 2012, me citaron en un descampado y me dieron 200 expedientes, quiero decir, esto se convirtió desde hace 15 años en... Primero fue una promesa que yo tenía que cumplir, o sea, yo conseguí salir en el año 76, yo estuve en Adoratrices de Madrid, de la calle Padre Damián 52, un año y pico, me escapé un 2 de abril del 76, antes fui trasladada al reformatorio de Ávila por ayudar a escapar a otras, ahí hice una huelga de hambre, me quedé con menos de 35 kilos, y ya cuando me escapo me llevan al Buen Pastor de Barcelona, que se consideraba uno de los peores. Para mí no fue uno de los peores, para mí las adoratrices eran lo peor de todo, y fue cuando me dijeron eres libre esta tarde, cuando me despido de mis compañeras en el patio. Yo tenía entonces 17 años y les dije, os juro que aunque pasen 40 años yo soy escritora y el país entero se va a enterar de lo que nos han hecho. Llevo haciéndolo 15 años. Solo ahora se empieza a visibilizar de una forma... Ahora el patronato tiene una dimensión mediática importante, pero alrededor de todo esto hay un montón de intereses políticos, un montón de choriceo, un montón de chiringuitos y un montón de políticos mierda, que a pesar... Porque mira, yo he estado en reformatorios, por lo tanto yo ya no tengo nada que perder. Yo ya lo perdí todo, entonces yo no tengo nada que perder. Yo no me caso con nadie, a mí no me seduce ningún partido político y nadie me mete en su saco. Pero precisamente lo que acabas de mencionar, de hace 3 años en el Círculo de Bellas Artes, recuerda que yo intervení la última de todas. Y se puso de pie todo el Círculo de Bellas Artes, ¿recuerdas? Y estaba Irene Montero, ¿recuerdas? Y no hizo absolutamente nada por nosotras, 0. Y no nos contestó ni al correo electrónico, 0. En aquel momento, Irene Montero no hizo nada. Y fuiste la más impactante porque estaban las Madres de Mayo
una mujer que había sido robada. Sí, pero yo tenía 10 minutos, a mí me das 3 minutos y te concentro en el patronato, me das 5, te lo concentro, me das 15, tal, me das una hora y te lo bordo ya. Pero es que me lo sé de memoria, lo llevo inyectado en vena, y fue una Gestapo a la española contra las mujeres, donde efectivamente se suicidaban, se cortaban las venas, se tiraban por la ventana, y eso se justificaba como intento de fuga. Nosotras no tenemos muertas en las cunetas, nadie vino a pegarnos un tiro en la nuca, tenemos suicidas, porque no se podía soportar, porque era peor que una cárcel franquista, pero una cárcel franquista de mujeres adultas. Y lo digo con conocimiento de causa porque cuando dicen, bueno, es que había delincuentes, había prostitutas, un momento, ninguna, jamás, yo no conocía ninguna, no. Cuando cometieron delitos y cuando se ejerció una prostitución ocasional fue durante las fugas, porque lo que hacían con nosotras era, si eras de Barcelona te llevaban a Cuenca, si eras de Cuenca te llevaban a Valladolid y si eras de Sevilla te llevaban a Madrid, para que en caso de fuga, que ya contaban con ellas, porque cada semana había una media de 6, 7, 8 fugas y a veces fugas en masa hasta de 20, para que no tuviéramos dónde ir. Y como no teníamos dónde ir y no teníamos dinero para meternos en una pensión, muchas de las fugadas robaban para comer y otras se prostituyeron ocasionalmente a cambio de un techo. Entonces el patronato ya tenía lo que quería, ya tenía la delincuente y la puta ocasional. Lo generó el patronato, no ellas cuando entraron. Cuando en el año 80 yo trabajaba en una finca que se llama Vista Alegre y trabajaba en un sitio que se llama INRI. El nombre ya es horroroso. INRI. Sí, pero era el Instituto Nacional de Reeducación de Inválidos, que estaba en el Palacio del Marqués de Salamanca. Y enfrente había otro centro que ahora es muy famoso porque se llama, bueno, es igual, un centro de la formación de la comunidad, y le llamaban el centro de niñas de madres descarriadas. Así que cuando he oído hablar de eso, digo, no puede ser que esté esto relacionado de alguna manera. ¿Es verdad? Sí. Madre mía. Y nosotros, por cierto, echamos a todas las monjas del INRI y de las madres descarriadas y de todo lo que pillamos. Pero no sabía yo que tenían esa relación. Cuando he oído... ¿Y por qué estaban aquellas niñas allí? A ver, era todo un revolutum de perfiles sociales, es decir, había muchas internas que venían del auxilio social al orfanato y del orfanato directas al reformatorio. Hay que tener en cuenta que cuando tutelaba el patronato de 0 a 15 años era Tribunal Tutelar de Menores, pero patronato era de 16 a 25. Eso quería decir que se podían tener encerradas hasta los 25 años. Entonces, hubo hasta 900 reformatorios por toda España. Y no me acuerdo de la pregunta. ¿Por qué estaban allí? Vale, había muchísimos casos de pobreza. Pobreza absoluta, abandono. Muchísimos de incesto. O sea, yo sabía obviamente que el incesto existía, pero y yo no pensé nunca que iba a convivir con tantas chicas violadas por su padre. Pero es que las violaba el padre y encerraban a la víctima. Y el padre las venía a ver y las monjas lo consentían. Y quedaban embarazadas del padre. Y entonces se las llevaban al centro de Peñagrande, que estaba en la isla Malaíta, en Fuencarral. Ahí las trataban como animales. O sea que aquí se ha dicho esta hora frases que son literales de testimonios. ¿Quieres un espejo para ver cómo para una perra? No te dolía cuando lo tenías debajo, puta. Y hay un testimonio de una pobre muchacha porque parían allí mismo, ¿eh? O sea, no las llevaban a un hospital, parían en el mismo reformatorio con comadronas que eran directamente mengueles y ayudadas por otras internas. Y ahí morían muchas, porque es que se desangraban, porque no había asepsia, porque era una verdadera atrocidad lo que estaban haciendo. Y todo el mundo miró hacia otro lado. ¿Aceptaban todos? ¿Cómo? ¿Las familias eran también las que mandaban allí a la niña? Las familias eran las primeras engañadas, porque esto se vendía oficialmente
como colegios internados para niñas difíciles, para niñas pues rebeldes y un poco problemáticas y para niñas que estaban abandonadas o que en su casa de familias desestructuradas. Cuando tutelaban, o sea, las mayorías estaban tuteladas por el patronato, pero también había de pago. Yo era de pago. Entonces yo no sabía lo que era el patronato. Yo ingresé porque me pusieron una inyección en la vena en mi familia y me desperté a las 24 horas en una ciudad que no conocía. Lo descubrí por la matrícula de los coches que ponía M, ¿no? Entonces, las de pago, contra todo pronóstico, éramos las peor tratadas, porque decían que veníamos de familias pudientes y buenas y no teníamos perdón de Dios porque nos habíamos torcido, ¿no? Lo que les pasaba a las monjas con las de pago es que éramos los rebeldes que nos estábamos manifestando contra la dictadura franquista. Y teníamos conciencia social, teníamos opinión y pensábamos. Entonces nos aislaban de todas las demás porque decían que llevábamos el demonio en el cuerpo y no nos dejaban hablar con las compañeras porque las perjudicábamos espiritualmente. Te hacían sentir mala. ¿Qué edad tenías cuando te ingresaron? Yo, cuando ingresé en Adoratrices, acababa de cumplir los 16. Y salí, yo salí, a ver, es que el patronato tenía una escala, digamos, ¿no? En sus memorias y tal, tenía una escala de centros más o menos severos. Esa escala también era mentira, porque, por ejemplo, Adoratrices estaba considerado como centros de preservación, pero luego estaban los centros de reeducación, que eran los que más o menos consideraban como reformatorio. Para mí Adoratrices fue un infierno. Yo de hecho intenté quitarme la vida, pero me salió fatal porque había una terraza que estaba en obras, no tenía barandillas, solamente tenía una especie de trampolín de madera donde trabajaban los obreros y yo recuerdo que estaba en el despacho de la monja psicóloga que era una menguele, pero era una cosa absolutamente pero criminal, y él era monja. Y entonces me dice, ven aquí, y me mete en una habitación que había un cuadro al óleo monumental de la monja fundadora, Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, vicondesa de Corbalán, porque además era una orden pija, y me dice, ponte de rodillas delante del retrato de nuestra santa y jura que te vas a quedar aquí voluntariamente hasta los 25 años. Y entonces yo dije, antes me mato. Y fui corriendo a esa terraza que yo sabía que no tenía barandilla, que estaba al vacío, y yo ya estaba caminando por el trampolín para tirarme. Yo estaba en medio del vacío, en un trampolín de madera, pero de pronto sentí que alguien me cogía de la espalda y era una compañera, me tiró para atrás, terminamos en el suelo y me dice, no le demos el gusto de que tenga ninguna otra muerta. No conozco su nombre. ¿Cómo? Su nombre, no lo conozco. Consuelo García del Cid Guerra. ¿Y el libro? Es que hay un montón. Las desterradas hijas de Eva, las insurrectas del Patronato de Protección a la Mujer, Ruega por nosotras, Patronato de Protección a la Mujer, Origen y Pervivencia, y La Niña del Rincón, que es mi testimonio personal. Yo debo reconocer, con auténtica vergüenza, que yo conocí el patronato hace menos de 5 años. Yo era un ignorante del tema y me sentí tan avergonzado que sentí la necesidad de escribir esta obra para redimirme un poco. Yo terminé la carrera en el año, todavía no era el año 70, y yo no podía imaginar que esto estaba ocurriendo en un país que se supone que caminaba hacia la democracia. Entonces yo me propuse escribir esta obra. Debo reconocer también que leí intensamente los libros de Consuelo, que me sirvieron de apoyo, aunque me documenté también a través de búsquedas constantes en internet, y estuve durante 2 años y pico redactando esto. Yo no quería hacer
una especie de película gore con las atrocidades diarias de un centro, con las niñas golpeadas, insultadas. Hubiera sido muy fácil y quizá muy llamativo, pero preferí relajarme, pensar más y presentar una visión en la que se combinara el recuerdo de unas mujeres jóvenes que habían sido internas en el patronato, pasados 30 y tantos años, su recuerdo, junto con unas pocas escenas, no excesivas, de las niñas jóvenes encerradas, y sobre todo yo quería presentar, y por eso habéis visto que estaba constantemente el Cristo con las dos velas durante toda la función, porque quería mostrar que todo esto ocurrió, no con el beneplácito, evidentemente, entre otras cosas, porque siendo ateo no creo en él, pero sí ante los ojos del que era su Dios, al que decían representar. Esa era la gran vergüenza, la Iglesia. Por eso cobran tanta importancia la figura del cura y de la monja, porque la Iglesia como institución, naturalmente apoyada en un régimen dictatorial, la Iglesia como institución se reflejó a sí misma en su mayor podredumbre. Y eso fue lo que me impulsó a escribir. Hola, buenas. Yo soy Pablo, soy el portavoz aquí de Podemos en San Sebastián de los Reyes y, vamos, quería decir que lamento profundamente y me duele que te hayas sentido así desamparada por Irene Montero, por mi partido, lo lamento de verdad muchísimo. Por Podemos yo me he sentido siempre tremendamente amparada, tremendamente amparada. Todas las charlas que yo he dado en sitios de Podemos, de Madrid y tal, vamos, ha sido con un interés máximo, colaboración absoluta y mucho más. Yo no tengo nada que decir de Podemos sino agradecimiento. Lo que he dicho es lo que fue. Vale, pues mejor, o sea, me alegro entonces por lo menos que el partido sí te haya apoyado. Vamos, no sé si me recuerdas, diste también aquí una charla justo en San Sebastián de los Reyes, aquí en la sede de Salse. Y nada, que yo quería eso, lamento porque yo por lo menos personalmente sí que empatizo mucho con el tema, con la memoria democrática, con tu situación y con todo lo que ha pasado. Y nada, o sea, yo a tope con todo lo que se le pueda dar difusión. Y ya por hacer la pregunta, yo quería preguntar un poco ahora, aunque sea por oportunismo electoralista, aunque sea por lo que sea, si consideras o consideráis que ahora sí que el tema ya se está reparando o hay esperanzas de que se repare de alguna forma de las instituciones. El perdón del día 9 de junio fue un perdón de plexiglas, donde las supervivientes había muchísimas supervivientes, había mucha militancia de Podemos que nos apoyó a muerte mortal. Cuando lamentablemente una semana antes la Confer de Religiosos hizo unas declaraciones muy desafortunadas a Europa Press diciendo que aunque solo fuera una habrían pedido perdón públicamente, lo pedirían porque estaban llamando muchas muy agradecidas. Las chivatas que habéis visto representadas aquí, eso era una realidad como un templo, son las negacionistas de ahora. Vale, entonces las supervivientes dijimos que si ese perdón público no era un perdón de plexiglas, nos levantaríamos en silencio, pero bueno, veníamos con infraestructura y premeditación y se imprimieron 150 carteles con la palabra no, que cada una llevaba en el bolso, ¿de acuerdo? Y cuando ese perdón ya no es que fuera de plexiglas, es que fue más falsa que un euro de plastilina, entonces se levantaron los nos, pero nosotras no somos dueñas de 950 personas de público. Ya había muchísima militancia de Podemos que empezaron a gritar verdad, justicia y reparación, ¿no? El que tenía que cantar no pudo cantar, el del piano no pudo tocar el piano. Fueron más de casi 20 minutos de protesta a grito herido, verdad, justicia, reparación y todos de pie. Y yo hubo un momento que yo cuando estaba en la sala, en el momento más álgido, todo Dios gritando, con el tal joder, y yo tuve un orgasmo cósmico en aquel momento, porque dije, estoy viviendo la rebelión de los reformatorios que nunca pudo ser, y la vida me la devuelve ahora, 50 años después. Maravilloso.
Solo quería terminar, perdona, que muchísimas gracias por dar la cara, por exponer, y también a las personas y a quien habéis sois responsables de esta obra de teatro, porque creo que es muy necesario darle difusión y voz a estas historias. O sea que muchísimas gracias a todas las personas responsables. Sí, y siguiendo con la pregunta que dices que si ya se sabe, no sé si has hecho tú, o quién ha sido, ¿no? Lo que estabas contestando, que yo creo que este es el inicio de un camino por delante enorme, porque es verdad que ahora se ha abierto una brecha en la que se está hablando cada vez más, se ha salido en los medios de comunicación, se ha pedido el pseudo perdón, y los políticos están pendientes de este tema, pero creo que queda muchísimo por hacer todavía, porque lo conozcamos todos como se conoce la sección femenina de las JONS o cualquier otra institución del franquismo, aparezcan los libros de texto, y esto ya sí que es labor de todos en los ámbitos de la sociedad, el seguir esto transmitiéndolo para que no nos suene a chino cuando se oiga la palabra patronato. Y creo que queda mucho por hacer, por eso gracias también a esta asociación. A ver, el día 28 de febrero a las 12 en el Auditorio de Música del no sé qué, hay un acto del gobierno en que nos van a reconocer como víctimas del franquismo. Esto, por supuesto, es necesario, es un paso, entonces a partir de aquí cada superviviente puede hacer lo que quiera. Para mí denunciar es tiempo perdido, porque se van a avalar en la prescripción, exactamente como hicieron con el doctor Vela, con la María esta que coge y se muere, y como pasó con las del Buen Pastor de Francia, ¿no? Aquí las únicas que lo hicieron bien fueron las Magdalenas de Irlanda, que el gobierno pidió perdón públicamente, el gobierno, y las indemnizó a todas. Yo no me metí en esto por dinero. Es más, yo me arruiné completamente. Yo vivía fuera de España, me gasté los ahorros que tenía y volví a España a los 56 años con una maleta y 150 euros. No tenía nada más. Lo arriesgué todo por el patronato. Ahora mismo alrededor del patronato hay una de chiringuitos que se está forrando gente que no tiene ni puta idea de nada, y yo, pues como soy una rebelde y lo sigo siendo, hablo así de clarito. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el patronato pase la historia, que se conozca de verdad de una vez por todas, y que todas estas congregaciones religiosas que cuando se deshace finalmente el patronato en el año 85 se reconvierten en ONGs y viven del dinero público y se les da el premio Cirgari a la igualdad, premio a los derechos humanos Rey de España. ¿De qué coño van? Cuando vulneraron absolutamente todos los derechos humanos, cuando he visto compañeras que se cortaron las venas, cuando las he visto matarse, cuando he visto llegar al reformatorio de las adoratrices que venían de dos en dos del reformatorio de embarazadas, con el pecho vendado, que se les reventaba la leche y chorreando porque ni los puntos les habían dado. Y digo, pero ¿de dónde hemos tenido dos hijos y nos lo han robado? ¿Esto se va a quedar así? ¿En serio? Por mi parte, no. Yo ahora mismo no me viene bien morirme, tengo 67 años, entonces no voy a parar hasta que esto reviente, pero al máximo. Y no tengo nada que perder. Nada, excepto la vida, que de muerte ya me han amenazado. Pero me han amenazado tanto que he aprendido que el que amenaza no ejecuta. También es verdad que el que ejecuta no amenaza. Pero tampoco soy tan importante, ¿no? Con esto, lo único que va a pasar es que todo el país se tiene que enterar de lo que fue este patronato. Y que a estas monjas no se las puede seguir subvencionando, porque esto no basta con un perdón. ¿Pero qué es esto de que venga aquí la Iglesia, nos dé un perdón en el Auditorio Pablo VI? Hay todo lleno de gente, todo lleno de prensa. ¿Estáis pidiendo perdón y esto se queda así? No se puede quedar así. Y menos cuando Iglesia y Estado iban de la mano. El Gobierno tiene que decir algo y el Ministerio de Justicia también. Yo tenía una pregunta. ¿Cuándo decidían que el periodo de reclusión de una mujer finalizaba? No existía un periodo de reclusión. Es decir, no existía. Tú entrabas, pero tú nunca sabías cuándo ibas a salir. Y por eso eran tantas fugas, porque tú sabías que si tenías 16, porque patronato era de 16 a 25, o sea, la mayoría de edad para las mujeres era 21. En el momento que tú te daba el patronato se extendía a los 25. Esto para los hombres no estaba, ¿eh? No estaba. Quiero decirte que era para tenernos. Ellas lo que hacían
nos agotaban con el trabajo físico en talleres sin pagarnos, nos tenían todo el día fregando de una manera obsesiva, se ha explicado aquí muy bien, se podían comer sopas en el suelo, no os podéis imaginar la limpieza lo que era, teníamos todas las manos destrozadas con sabañones, las rodillas con heridas, las pantorrillas de aquí a aquí hinchadas porque nos hacían sacar cera al suelo con 2 gamuzas debajo de cada pie y teníamos que frotar con mucha fuerza. Es decir, tú estabas ahí el tiempo que tú personalmente resistieras, porque las fugas, ya sabías que en las fugas no ibas a tener éxito porque siempre te pillaban. No podías dormir en una pensión porque no tenías dinero y en las pensiones te registran. Y entonces, menor de edad, venía la policía, otro reformatorio. Es decir, con las fugas no le salió bien prácticamente a ninguna. Prácticamente a ninguna. Entonces, ¿cuál era la forma de salir de ahí? Solo había 2. O a través del matrimonio, o metiéndote a monja de la congregación. Por eso todas nos casamos tan jóvenes. Y por eso la mayoría acabamos en manos de maltratadores, claro, porque lo llevábamos escrito en la cara, soy vulnerable, soy una desgraciada, me han maltratado, mamá, maltrátame que no me voy a enterar. Peor que la cárcel. Perdona, pero en los propios centros estos también había violaciones, no solamente del médico, que en los propios centros, estos de reclutamiento, los centros estos de reclutamiento para las mujeres rebeldes, a adoctrinarlas, había violaciones. Y esas violaciones, había también embarazos de esas violaciones que producían o bien el médico, los médicos, o algún guardia que pasaba por allí, o algún falangista que pasaba. Pero yo conozco un caso que fue una violación dentro del centro. Y se quedó embarazada allí en el centro. Y vamos, lo que pasa es que no puedo decir ni nombre nada porque el hijo no lo sabe de las circunstancias que fue y no quiero, vamos, pero sí, que había violaciones dentro del centro, efectivamente, en concreto en Peñagrande, el dentista, por ejemplo, en el centro María Goretti de Canillejas, el jardinero, y sí, por supuesto, claro, sí. ¿Ha pasado algo? No. Claro, si tienes un hijo y no quieres que tu hijo se entere de la procedencia, no de ella, sino de cómo ha sido engendrado, pues el padre ha muerto en cualquier circunstancia y tal, ¿entiendes? Otro jardinero, porque donde yo estaba también, el jardinero se ocupaba de las hijas de las madres descarriadas y también tuvimos un buen lío. ¿Hay registro del número de presas? Si hay registro del número de presas. No hay registro porque no estaba reconocido como un sistema penitenciario. Era un sistema penitenciario oculto para menores que tenía hasta su propia comisaría donde se hacían las pruebas de virginidad. Entonces, hay una compañera que esta se fugó tropecientas mil veces. Y en una de las fugas se unió a una banda de atracadores que iban a atracar un banco. Y entonces ella se puso de gancho delante del banco, que había 2 policías porque estaba muy buena y era para distraer a los 2 policías. La cuestión, los pillan a todos y ella, como ya tenía 17 y había colaborado en un atraco a un banco y eso ya era mayoría de edad penal y hubo armas por en medio, terminó en la cárcel de Alcalá de Henares. Cárcel de mujeres de Alcalá de Henares, años 70, tela. ¿Sabéis lo que dice? En la cárcel yo estaba de maravilla. A mí, si nadie me obligaba a trabajar y si quería trabajar me pagaban un sueldo. Nadie me prohibía hablar con ninguna interna, podía hablar con quien me daba la gana, podía fumar, no me lavaban el cerebro religiosamente, me podía pasar por el jardín, o sea que una presa franquista de la cárcel de Alcalá de Henares de 17 años te diga que estaba mejor en la cárcel de mujeres que en el reformatorio, lo dice todo. Hay que cortar ya, por favor. Sí, tenemos que cortar porque el centro cierra a las 9 y tenemos que dejar ya todo despejado y recogido. Siento que andemos así con el tiempo porque veo que hay mucho interés, pero es así. Muchas gracias a todos.